tal, compañeros? Continuando con el tema de intercambiadores de calor, vamos a ver un ejemplo más en donde vamos a de nuevo incluir el concepto de coeficiente de transferencia de calor global o total, y en donde vamos a trabajar con los factores de incrustación, en donde habíamos dicho que los factores de incrustación pues iban a ser resistencias adicionales que yo iba a tener en mi intercambiador debido al asentamiento de ciertos materiales, de ciertos fluidos o ciertos gases alrededor de nuestras tuberías, o debido a la oxidación, debido a la creación de sarro, de todos esos elementos, ¿no? Que van a ir generando desperdicios, como se puede apreciar ahí en la imagen, y eso va a generar una resistencia ligeramente mayor. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver a partir del ejemplo que tenemos ahí presente. Y dice el ejemplo: se construye un intercambiador de calor de doble tubo, casco y tubo, con un tubo interior de acero inoxidable con una conductividad térmica K de 15.1 watts sobre metro Celsius, de diámetro interior de 1.5 centímetros y de diámetro exterior de 1.9 centímetros. Y un casco exterior cuyo diámetro interior es de 3.2 centímetros. El coeficiente de transferencia de calor por convección es H sub índice I, 800 watts sobre metro cuadrado y sobre metro cuadrado Celsius, y sobre la superficie interior del tubo H sub índice O H sub 0, 1200 watts sobre metro cuadrado Celsius. Sobre la superficie exterior, para un factor de incrustación RF en la parte interna de 0.004 metro cuadrado por Celsius sobre watt del lado del tubo, y un factor de incrustación RF sub 0 de 0.0001 del lado del casco, o sea, en la parte externa, ¿no? Inciso A: determine la resistencia térmica total del intercambiador de calor por unidad de longitud, o sea que vamos a considerar que el tubo tiene una longitud de 1 metro. Y inciso B: los coeficientes de transferencia de calor totales U sub índice I y U sub índice O, con base en las áreas superficiales interior y exterior del tubo respectivamente. Ok, ¿a qué se refiere el problema? Pues, como habíamos visto en enunciados anteriores, habíamos dicho que el coeficiente global de transferencia de calor, U, que multiplicaba a cierta área, dependiendo si era la primera o la segunda, iba a ser igual a 1 sobre la resistencia total. En el caso de que habláramos del coeficiente en la parte interna, tendríamos que utilizar el área interna. Y en el caso de que habláramos del área externa, tendríamos que utilizar el coeficiente global de transferencia de calor externo, en donde para ambos necesitamos la resistencia total en el sistema. En donde la resistencia total, como podemos ver, ¿no?, aquí a partir de lo que nos presenta la imagen, yo voy a tener una resistencia para el fluido que sería por convección con la capa, entonces sería una resistencia por convección con la pared, sería otra resistencia por el factor de incrustación, sería una resistencia por la pared del tubo, que sería una resistencia de un cilindro sólido por conducción. Tendría una otra capa o otra resistencia por el factor de incrustación, pero ahora en la parte de afuera, y tendría otra resistencia por el fluido frío en la parte de afuera, entonces sería por convección. Entonces en total yo tendría 5 resistencias: una por convección, una por el factor de incrustación, una por conducción, otra por el factor de incrustación y otra por convección. Tendría 5. Es decir, vamos a empezar primero con el análisis de las resistencias. Tendría que mi resistencia total va a ser mi resistencia 1 más mi resistencia 2 más mi resistencia 3 más mi resistencia 4 más mi resistencia 5. ¿Sale? Donde pues esas resistencias las tengo que calcular de manera diferente para cada uno de los elementos, ¿no? Porque pues provienen de fenómenos diferentes. La primera resistencia, que va a ser por convección, hay que recordar que la resistencia por convección se calcula como 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección por el área correspondiente. La resistencia
debido al factor de incrustamiento o al factor de ensuciamiento, se encuentra como el factor de ensuciamiento sobre el área sobre el cual está actuando, y la resistencia por conducción sobre un cilindro, que es un tema específico de transferencia de calor, ¿verdad? En la parte de conducción, cuando se ve las coordenadas cilíndricas, se calcula como el logaritmo natural del radio externo sobre el radio interno sobre 2pi por la conductividad térmica por la longitud del cilindro. ¿Sale? Entonces, si yo quisiera encontrar las características de mi primera resistencia, yo pondría aquí mi primera resistencia. Voy a empezar de adentro para afuera, del centro hacia afuera. La primera resistencia en mi sistema va a ser debido a convección con el fluido caliente. Entonces, mi primera resistencia sería 1 sobre HC1, así lo voy a llamar el coeficiente de transferencia de calor por convección interno, por el área interna, en donde el área sobre el cual va a estar tocando el fluido va a ser la carcasa interna de ese tubo, ¿no? En donde ya habíamos mencionado muchas veces, para encontrar el área sobre el cual está topando con el tubo, yo podría cortar el tubo y extenderlo como una placa rectangular, donde el área sería la base por la altura, donde la base yo la puedo representar con el perímetro del tubo y la altura yo la puedo representar con la longitud del tubo. Es decir, sería el coeficiente de transferencia de calor por convección 1 por el área, donde el área sería perímetro, o sea, pi por diámetro interno, por longitud, donde la longitud, como me la está pidiendo por unidad de longitud, yo voy a decir que la longitud es 1 metro. Es decir, mi resistencia 1 va a ser igual a 1 sobre... Me desplazo aquí tantito. El primer coeficiente, el de la parte interna, me dice el problema que es de 800 watts sobre metro cuadrado. 800 watts sobre metro cuadrado. Por el área, que sería pi por diámetro. ¿Cuál es el diámetro interno? El diámetro interno es de 1.5 centímetros, es decir, 0.015 metros. Por la longitud, donde la longitud es de 1 metro, ¿verdad? Aquí las unidades del 800 es watts sobre metro cuadrado Celsius. Estos de aquí son metros, estos de aquí son metros. ¿Qué va a pasar? Se me va a ir este metro con este metro con este metro cuadrado de acá. Y al final me va a quedar el valor de la resistencia por convección en la parte interna de... Ay, no lo tengo anotado, nada más puse el resultado final. Déjenme lo resuelvo aquí rápidamente. 800 por pi por 0.015 por 1. 0.0265. Entonces sería una resistencia de 0.0265. ¿Con qué unidades? Grados Celsius sobre watt. ¿Sí? Entonces sería por convección en esa parte de ahí. Después la segunda resistencia va a ser debido a la capa interior de incrustación, debido a ese factor de incrustación. Entonces yo tendría mi segunda resistencia, mi resistencia 2, que va a ser el factor de incrustamiento interno sobre el área en la parte interna. El factor de incrustamiento interno, dice el enunciado, que es de 0.004. Y el área pues va a ser la misma, ¿no? Va a ser pi por diámetro por longitud. O sea, pi por 0.015 por la longitud de 1 metro. Es decir, 0.004 sobre pi por 0.015 por 1 metro nos da un resultado de 0.0848. Ah, perdón, me faltó un cerito, ¿verdad? Era 0.0004. Aquí, que se me olvidó decirlo, ¿no? 0.0004. Estamos. Ahora sí es 0.00
848, que es lo mismo que 8.4882 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Celsius sobre watt. Mi tercera resistencia sería debido a la conducción a través del cilindro, donde esa resistencia yo la voy a calcular como de logaritmo natural de radio externo sobre radio interno. Yo lo puedo poner en términos de los diámetros porque la división va a ser igual. Sobre 2 por pi por k por l. Es decir, logaritmo natural de... sería lo mismo que diámetro interno, que diámetro externo sobre diámetro interno. 1.9 sobre 1.5. Aquí no lo estoy pasando ni a metros y lo estoy dejando como diámetro. ¿Por qué? Porque el factor de conversión para pasarlo a metros es igual tanto arriba como abajo. Y el factor de conversión para convertirlo en radios es igual tanto arriba como abajo. Entonces da igual si lo dejo como 1.9. ¿Sale? Aquí sí lo utilizo con los radios en realidad. Entonces, sobre 2 por pi por la conductividad térmica del material del tubo, que la conductividad térmica del material del tubo es de 15.1 watts sobre metro Celsius. 15.1 watts sobre metro Celsius por la longitud, que sería de 1 metro. Entonces aquí es watts sobre metro Celsius. Este aquí es 1 metro, se va el metro con el metro. Me va a quedar al final un resultado de logaritmo natural de 1.9 entre 1.5 sobre 2 por pi por 15.1 por 1. 2.4915 por 10 a la menos 3. 2.4915 por 10 a la menos 3. Celsius sobre watt. ¿Por qué? Porque aquí está dividiendo y por la ley de la tortilla va a terminar acá arriba, ¿no? El Celsius. Esa sería mi tercera resistencia. Mi cuarta resistencia del centro para afuera sería de nuevo debido al factor de incrustación, en donde ahora el factor de incrustación sería el de 0.001 y el área sería el área externa con el otro diámetro, el de 1.9 centímetros. Y la quinta resistencia, que sería la del fluido frío, sería por convección, que sería con el coeficiente de transferencia de calor por convección de la parte de afuera, el de 1200, con el área de afuera, la de 1.9 centímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces, mi cuarta resistencia, resistencia número 4, sería por el factor de incrustamiento, RF en la parte externa, sobre el área externa, es decir, 0.001. Perdón, se me olvida poner el otro 0.0001 sobre el área externa, que sería de nuevo pi por el diámetro externo, 0.019 por longitud, que sería 1 metro, o sea, pi por diámetro por longitud, es decir, 0.0001 sobre pi por 0.019, 1.6753 por 10 a la menos 3. 1.6753 por 10 a la menos 3 Celsius sobre watt. Y la quinta resistencia, de nuevo debido a convección, sería 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección externo por el área externa, es decir, 1 sobre el HC externo, que es de 1200. 1200 watts sobre metro cuadrado Celsius por el área, que sería de nuevo pi por diámetro, 0.019 por la longitud, que es de 1 metro, donde esa resistencia por convección sería 1 sobre 1200 por pi por 0.019 por 1 y da 0.01396. 0.01396.
Es decir, la resistencia total ya habíamos puesto que iba a ser la suma de todas las resistencias desde la resistencia 1 hasta la resistencia 5. Entonces la resistencia total sería pues la suma de todos los resultados que acabamos de encontrar, 0.01396 más 1.6753 por 10 a la menos 3 más 2.4915 por 10 a la menos 3 más 8.4882 por 10 a la menos 3 más 0.0265, que da un valor de resistencia total debido a las 5 resistencias, 2 por convección, 2 por factor de incrustamiento y 1 por conducción en el cilindro, de 0.0531 41 Celsius sobre watt. Y eso sería la primera pregunta que nos hace el problema, ¿no? ¿Cuál es la resistencia total en mi sistema? Y si a partir de esa resistencia total encuentra el coeficiente de transferencia de calor global en la parte interna y en la parte externa. Es decir, yo había dicho que mi coeficiente por el área iba a ser igual al inverso de la resistencia total. Entonces yo aquí puedo encontrar los coeficientes, ¿no? Vamos a hacer uno con el color rojo. El coeficiente en la parte interna sería 1 sobre la resistencia total por el área interna. Es decir, 1 sobre 0.053141 por el área interna. Sería pi por 0.015 por un metro. Es decir, 399.32 watt sobre metro cuadrado Celsius. Y para la parte externa sería coeficiente de transferencia de calor global en la parte externa, sería 1 sobre la resistencia total por el área externa. Es decir, 1 sobre 0.053141 que multiplica al área, que sería pi por el diámetro externo, 0.019 por 1. Entonces, si ustedes realizan esa operación, debería de quedarles 315.25 watts sobre metro cuadrado Celsius. ¿Sí? Esos son los valores que me piden, ¿no? El coeficiente global en la parte interna y el coeficiente global en la parte externa. Si se fijan, el coeficiente es mayor en la parte interna y menor en la parte externa. Y pues ya no, nada más, eso sería todo. Que podemos rescatar de aquí? Ver que la resistencia que me generan los factores de incrustamiento son muy pequeñas, ¿no? Al menos en comparación a las que hacen la convección, son casi 10 veces más pequeña. Aún así sí influye bastante, ¿no? Y pues ya eso sería todo respecto a ese problema. Inténtenlo, está bastante sencillo, nada más es, pues como habíamos visto, ¿no? Este tema es mucho de recordar los conceptos de transferencia de calor por convección, ya sea forzada o forzada con turbulento o con flujo laminar. Vamos a ver en problemas después, o como vimos en problemas anteriores. Ya lo que del tema de intercambiadores de calor se refiere, pues está muy sencillo. Entonces, pues eso sería todo. Inténtenlo y cualquier duda que tengan me avisan y pues hasta luego, ¿no? Bye.